E nele programa de hoje, eu tenho ele senhor Raimundo e a senhora Laura. Como levar, senhor? Bem? Bien, estou muito bem. Ustedes tiveram quanto tempo de sofrimento? Como uns 15 anos. 15 anos. Ajá. E você? Como 20 años. 20 anos. ¿Se acuerda como empezó? Sí, desde la niñez en mi familia, el matrimonio de mis padres era disfuncional. Siempre veía cómo peleaban, siempre había pleitos en la casa, enojado. Mi papá, yo siempre lo recordaba con una cara así serio, ¿no? Siempre molesto. Mi mamá siempre molesta conmigo. Entonces, desde ahí yo crecí con mucha falta de atención. Siempre era así de no preguntar nada, ¿no? Porque ellos siempre estaban molestos. Después, ya cuando fui creciendo, entré a la escuela y empecé a ver que mis compañeros, pues también en sus familias, ¿no? Había mucho maltrato, muchas cosas así. Ya cuando entré a la universidad, empecé a tomar, empecé a fumar, llegué a consumir drogas, ¿no? Lo que es la marihuana, la cocaína, empecé a entrar en depresión. Y posteriormente después empecé a tomar mucho medicamento porque me dolía mucho el estómago. Empezaba con dolores muy fuertes y era así de tirarme en el piso, ¿no? De los dolores, y me recetaban algún medicamento, pero no se me quitaba. Iba yo al doctor, me hacían tratamientos y no, hasta que me detectaron miomas, pero aún así yo seguía muy mal, muy mal. No dormía, tenía insomnio por la depresión que yo tenía. No dormía, me sentía muy mal, me alejaba de mi familia. Yo me encerraba en mi cuarto, cerraba las cortinas y quedaba ahí. No salía para nada, me aislaba. Si había reuniones familiares, yo me aislaba. Estaba un momento, pero siempre apartada, muy mal. Muy mal. Después, cuando conozco a mi esposo, ahí pues yo pensé que la vida iba a cambiar. Yo quería tener una familia. Yo como que no creía en un hogar por lo que yo vivía desde mi casa, ¿no? Desde mis padres. De hecho, mis hermanos también se casaron y no lograron formar una familia. Entonces, como que dentro de mí había ese deseo de realmente formar un hogar. Y cuando lo conozco a él, dije, no, pues aquí es, ¿no? Pero no, fue peor porque ahí empezó a darse todo lo que... Él estaba allá en la santería, a mí ya me habían invitado también y pensé que esa era la solución. Cuando nos unimos, todas las cargas que yo ya llevaba y lo que él llevaba, ahí fue una explosión muy fuerte porque no teníamos paz. Era un infierno, no había una comunicación, siempre estábamos molestos, aunque no nos faltaba económicamente, pero ni siquiera podíamos disfrutarlo. Era siempre estar peleando, mucha inseguridad, él me rechazaba mucho. Como mujer yo me sentía muy mal porque su rechazo me lastimaba, eso me hacía pensar que estaba saliendo con otras personas. El santero que él tenía, que le llaman padrino, pues era una persona que se lo llevaba, ¿no? Yo le hablaba por teléfono y me decía, no, él está ocupado, él está con unas amigas, y pues yo me sentía muy mal. Toda esa situación de todo lo que yo traía cargando, aunado a lo del matrimonio, me llevó a pensar en quitarme la vida. Y en una ocasión que yo iba caminando ahí por un puente, yo sentí ese deseo porque en ese momento yo inclusive le había hablado a él. Y me dijo, siempre contestaba su padrino, ¿no? Y me decía, no, él está ocupado, está con unas amigas. Y ahí... ¿Qué amigas? No eran amigas, lo que pasa es que mi trabajo es en eventos, Ajá. Pero a él le gustaba hacer ese tipo de bromas. Con todo el mundo, con todos los que hablaba, les decía eso. Es que vamos a ir a un bar, vamos a ir a unas amigas. Bromas, vamos aclarar que bromas que pueden perjudicar un matrimonio. Lo perjudicaban porque no me dejaba a mí hablar. Él me quitaba el teléfono y él contestaba. Él no quería que yo disfrutara esa atención de mi esposa. Pero ¿cómo es esto? ¿Él tenía un dominio sobre usted? Sí, y grande. ¿Por qué? Porque él me manipulaba a las personas que estábamos junto a él, porque éramos varios. Él nos decía que nos daba protección, un muerto, un santo.
y que con eso ya nosotros podíamos andar en la calle sin temor a nada, ¿no? Porque nos iban a librar de accidentes, de robos, y que nos daba lo que nosotros queríamos siempre y cuando ofrendáramos a esas cosas. Había una dependencia de él, Sí. en todos los sentidos. ¿Es esto? Sí. Ajá. Sí, llegué a preguntarle si me casaba. O sea, cuando me iba a casar con ella, yo llegué a preguntarle, oye, ¿me caso? Tan así era el sometimiento que él me tenía. Ajá. De que... Usted que já participa de La Universal, usted es una prueba que em La Universal hemos ensinado sempre às pessoas a pensar com a própria cabeça, a não pensar com a cabeça de los demais, tampouco a comer em las manos de los demais. Incluso, hemos ensinado também que uno solo pode depender de uno mesmo e de Deus. Usted não pode depender de nadie. E isto que estou falando é o que ensina a palavra de Deus. Quando há uma fé basada em la palavra, de acordo com as ensinanças bíblicas, com as sagradas escrituras, uno logra crer em uno mesmo e em Deus. Uno logra depender de uno mesmo e depender de Deus. E isto não passava com vocês. Não é isto? O matrimônio quedou enfermo. Mal. Mal. Muy Você mal. pode dizer desahuciado? Sí, nos separamos. Ah, llegaram a la separação? Sí, fueron, bueno, la verdad yo recuerdo dos. La más fea fue cuando, estando yo en nuestra casa, tuvimos una discusión mi esposa y yo, y mi bebé tenía un año, un poquito menos de un año, y tan fuerte el enojo, el rencor, así mi mal carácter, que la saqué a mi esposa con mi hijo. O sea, ella tenía a mi niño en sus brazos, y yo los eché afuera a los dos. Yo no me daba cuenta, o sea, yo estaba mal, estaba enojado, estaba mal, pero lo hice, y después de que lo hice fue cuando empecé a pensar por qué estaba yo haciendo todo eso, por qué actuaba así. Fue muy feo. Esa fue la primera vez. La segunda vez que nos llegamos a separar fue porque yo tomaba mucho y un año nuevo llegué muy tomado y pues mal porque me iba bien económicamente, pero tomaba mucho con estas personas ahí donde con el santero, y llegué a la casa y ofendía a mi esposa, a mi suegra, ofendía a mis cuñados. Hice un mal, o sea, una persona ebria que no tiene un razonamiento. Y llegué a la casa, los dejé, me salí en la madrugada, según yo quería ir a ver a mis papás, ni siquiera fui a verlos a ellos, fui a la casa del santero de este amigo, ¿no? Y pues todavía peor, porque él, lejos de darme un consejo, pues me encaminó otra vez a seguir tomando, a no pasó nada, arriesgando mi vida, porque yo agarré el coche y me salí hecho, bueno, muy rápido. Y sí, esa fue la segunda vez que nos separamos y fue muy feo. Tormentos espirituales. Me decía este amigo, me decía que era normal que yo viera sombras, que yo escuchara voces. Decía que en el lugar donde yo estaba iba a ver todo ese tipo de cosas, que las sombras eran espíritus que me cuidaban o que me visitaban o que iban a ver cómo estaba la situación, ¿no? Lo manejan de una manera muy, muy diferente a lo que ahora conozco. ¿Usted hacía rituales? Sí. ¿Qué rituales? Yo lo asistía. Él atendía a mucha gente y yo era como su segundo auxiliar. Él a mí me encargaba que, por ejemplo, agarrara a los animales cuando él les cortaba la cabeza, ¿no? Yo lo agarraba. Él tenía muchas cosas de santería y yo tenía que atenderlas, colocarles miel, colocarles agua con hierbas, a los animales las lenguas, ¿no? Que él les arrancaba a bajarlas y prepararlas para otro tipo de cosas. Gente, ¿no? Que llegaba y decía que querían un trabajo, a mí me pedía que hiciera eso, ¿no? Envolver fotografías, muñecos.
las plumas de los animales, hacerlas como bolitas y dárselas para que les hiciera algo. Y él entregárselas a las personas a las que les pedía, la que iban a verlo para que los atendiera. Era mucho el trabajo que hacía yo. Aham. Chegavam personas também, por exemplo, personas para separar parejas, Sí, amantes. ajá, mujeres que llegaban a quitar a alguien de medio. Mujeres que llegaban y les decían, padrino, necesito que me quite a esta persona. La persona seria a esposa del hombre? Sí, a veces era Hubo casos assim? ajá, esposa y gente del trabajo. Aham. E ele hacía trabalhos para prejudicar a personas en el trabalho Sí. e também para separar parejas, matrimônios, O hacer amarres. amarres. Amarres de un hombre que quería una mujer, pero la mujer no le hacía caso y el hombre hacía un trabajo para que esa mujer estuviera con él. Agora, por exemplo, tratando-se de prejudicar a outras pessoas no trabalho, tratando-se de separar parejas, separar matrimônios, você nunca pensou, não, isto não está bem, isto não está correto? Você nunca pensou nisto? Lo pensé cuando empezó a atender a gente que se dedicaba a robar. Ah, Yo recuerdo una vez que llegó unos jóvenes y le dijeron que querían un trabajo porque querían ir por la nómina de un lugar, de una fábrica. aham. Yo sentí muy feo porque yo me acordaba de mi papá. Yo decía, mi papá a lo mejor puede ser el que está trabajando en ese lugar y van a ir a quitarle su dinero. Y él lo hacía, y yo le preguntaba que por qué. Y él decía que el santo era, él ayudaba, pero que después les iba a sacar de ahí. Pero ahí fue cuando le pregunté, ¿por qué hacemos esto? Si eso está mal. Y él nada más me decía que me quedara callado. Bueno, eu penso que quem participa da programação e pensa já sacou as próprias conclusões. La Salud, como era La Salud, senhora? Muy mal, porque me daban muchos dolores y tenía miomas. Me detectaron miomas, son unos dolores muy fuertes, dolores de cabeza, tenía dolores constantes. Ya en mi bolsa siempre traía medicamento, ¿no? Porque ya sabía que me iba a dar el dolor de cabeza. Me sentía muy mal, o sea, el cuerpo cansado y todo eso, ¿no? Me daba insomnio, ¿no? No podía descansar, tenía yo muchísimas ojeras, muy mal, muy, muy mal. Entonces, uma vida marcada de tormentos espirituais. Você teve ganas de quitar-se a vida? Sí. Você pensou em alguma coisa assim? Sí, ¿Tuvo ganas? sí, en una ocasión que fui a verlo de un trabajo, estaba yo mal porque no me había quedado, me sentía pues deprimida, y fue cuando le marqué a mi esposo y fue cuando me contestó el santero y me dijo que estaba con unas amigas. Eso fue lo que detonó en mí no, pues ya no, ¿para qué estás aquí? Ya no sirves para nada, mira, él está con otras personas, y ahí fue cuando yo tuve ese pensamiento, ¿no? ¿Para qué estoy aquí? Eram problemas no matrimônio, problemas de saúde, Sí. tormentos espirituais, Sí. de bueno que tinha, de bueno, No, nada. nada. No. Como que ustedes pararam de sofrer? Por una invitación que me hizo mi hermana. Su Me hermana. invitó, me invitó a acudir aquí a lo que es el centro de ayuda, y ahí cambió toda mi vida. Você tardou para venir? Sí, más o menos. Quanto tempo? Fueron meses, porque ella ya sabía, ¿no?, que yo estaba mal en mi matrimonio. Era y todo. visível ou não? Sí, sí. Era muy Há casos que são visíveis. Há outros que muitos intentam viver de aparência. Há como viver de aparência por um tempo, 2 tempos ou 3 tempos. Pero não se pode viver de aparência por toda a vida. Em seu caso, o sofrimento era visível ou não? visible. Visível. Sí, Ajá. era muy notorio. Agora, você dijo que tardou sua irmã a isso, a invitação, e você tardou meses. Sim. Quantos meses, mais ou menos? Mais ou menos. Como 8 meses, yo creo. Por quê?
Porque yo decía, no, pues si yo soy católica, ¿no? Mis papás me inculcaron esa religión, no, mejor no voy. Aunque yo estaba muy mal, yo no presté atención. La religião para usted era uma muralha, é isso? Sim, sim. É bueno aclarar que sempre hemos orado, sempre hemos orado por los católicos, espiritistas, evangélicos, creyentes ou não, porque Jesus não tem nada que ver com religião. Jesus tem que ver com fé, com vida. La fé en Ele trai la vida. Não solo la vida eterna, que é lo mais importante, sino la vida em abundância que Ele vino a trazer. Agora, tratando-se de sua irmã, você crê que ela queria lo mejor para você? Sim. Bueno. Era uma pessoa confiável? Sim. Por que tardar? Porque uma coisa é quando uno prende a tele e hoje há uma pessoa que nem sequer sabe falar espanhol. Hoje há uma pessoa e queda desconfiada, não? Queda com dúvidas. Pero tratando-se de um padre, de uma madre, de uma irmã, de alguém confiável, que uno sabe que quer lo melhor, por que não hacer caso? De repente é o que passa com você. À la noite, você participa de esta programação. E durante o dia, há alguém em sua casa, há alguém em seu trabalho, há alguém em sua escola, em la universidade, que você conhece, que é confiável e que já dijo para você, sua vida pode cambiar. Vá à aula universal. E você todavia não tomou a decisão. Em seu caso, tardou 8 meses. Sí. Ajá. Y de ahí cuando yo llegué, no, totalmente otra cosa. Había buscado en muchos lugares, pero cuando llegué, la certeza total de que estaba en el lugar correcto. Me desahogué, empecé a llorar, no me acuerdo ni siquiera de lo que se dijo en el servicio, pero algo bien importante que yo sentí cuando yo estaba ahí, sentí paz, porque yo no tenía paz, no conocía lo que era la paz. Ese día dormí, porque yo no dormía, tenía insomnio, y empecé a hacer caso a la orientación que me dieron. Empecé a perseverar, empecé a cambiar, porque primero tenía que cambiar yo, ¿no? Traía muchas cosas, ¿no? Porque yo al principio decía, él es el que tiene toda la culpa, ¿no? Pero no, ahí empecé a darme cuenta de todo lo que yo traía, de todo lo que había en mi corazón, ¿no? En mis pensamientos. Empezó a cambiar paulatinamente, perseveré, hice caso a todo lo que me orientaban y se dio el cambio primeramente en mí, después lo vi en mi esposo y fue algo muy, muy bueno para mí porque la salud, ya no tenía más dolores, ya no tenía más miomas, ya no tengo dolores de cabeza, mi matrimonio fue transformado. Perdão, hablando de la salud, usted não tuvo que operar. No. E inclusive me habían comentado, ¿no? Que podía ser necesaria, ¿no? Una operación, mas no hubo ninguna intervención y... Los miomas desapareceram. Sí. O sea, um milagro. Amén. La salud cambió. Cambió, totalmente. Mi matrimonio fue restaurado, mi esposo totalmente otra persona. A mí me costó mucho trabajo, obispo, mucho. A mim também. Muchos años, fueron como 2, 3 años. No, a mí un poquito menos. No, a mí sí fue más. Yo no creía, yo me enojaba cuando mi esposa iba a la iglesia. Me enojaba y le decía que a qué iba, por qué. Ella tenía sus cosas de santería y las fue y las dejó. Y yo me enojé. Yo le dije que eso estaba mal, que nos iba a ir mal. Ahora não entendi. Usted falou que era católica. Sí. E aún assim estava involucrada com a santería. Después me involucré en la santería. Ajá. Y ahí hasta yo pedí ayuda, ¿no? A su santero y nada más no cambiaba nada, ¿no? Al contrario, todo era peor. Ajá. Pero era curioso porque ahí yo no tardé para entrar
en la santería. Es curioso, es verdad. Sí. Pero después, para llegar a la presencia de Dios, tardé. Bueno, usted tardou também, Sí. pero logrou liberar-se. Sí, sí. Como é a vida hoje? Como é esse matrimônio hoje? Cambiado. Ahora me preocupo por hacer feliz a mi esposa. Quiero hacerla feliz. Ahora cuando voy a ver a mis papás, a los que hice sufrir tanto tiempo también, trato de darles lo mejor de mí, estar completamente cambiado. Ahora mis papás saben que nosotros somos un matrimonio feliz y que nuestra vida es totalmente diferente. Ya no tienen esa duda de un hijo, cómo le estará yendo, porque saben que no. Nosotros estamos bien completamente. Los tormentos espirituales desapareceram. Sí. Hay paz. Sí. Mucha. Vida nueva. Sí. Vida nueva. Totalmente una transformación. Como del agua para el vino. Sí. Pararam de sofrer? Sí. Que Deus bendiga a ustedes muito mais. Amén.